Escuchemos ahora al doctor Héctor Alexander, vicerrector de la USMA y exministro del MEF, con la presentación titulada Finanzas Públicas, una perspectiva estratégica. No, primero que todo, un gran honor, oiga, que me hayan invitado a este foro, ¿no? Compartiendo con distinguidos oradores, ¿no? Muchos de los cuales también le tengo una gran admiración, un gran respeto, ¿no? Y frente a esta audiencia también, yo diría, muy exclusiva, muy buena audiencia por lo que realmente estoy observando. Bien, realmente mucho de lo que voy a estar diciendo aquí tiene que ver con cosas que ya se han dicho, así que, ¿no? E incluso quizá voy a estar diciendo cosas que ya ustedes lo saben. Así que yo realmente para eso le pido muchas disculpas, ¿no? De que sí, estaré diciendo cosas que probablemente también ustedes ya lo han internalizado, pero yo siento que es importante que básicamente lo digo. Bien, el ambiente fiscal, ¿no? Y el ambiente macroeconómico en general, ¿no? Son parte de lo que debe ser un entorno favorable y competitivo que facilite la inversión privada y el desarrollo económico. Mire, las finanzas públicas, yo creo que eso ha quedado claro aquí en oradores, ¿no? Con expresiones que básicamente han dicho. Mire, la finanza pública es un instrumento, no es un objetivo. Digo, eso tiene que estar muy claro, básicamente, ¿no? Y toca en forma transversal hoy de todos los sectores, toca los objetivos últimos que realmente tiene un país. Reflejan fuentes de recursos y uso de recursos. En términos de las fuentes de recursos, miren, siendo muy riguroso, es bien importante cuando uno habla de finanzas públicas, ¿no? En hombros de quién, después de todo, está recayendo esa fuente de recursos que viene del Estado. Eso es bien importante. Como también es importante ver en hombros de quién va a recaer los beneficios de la acción del Estado, de la utilización de los recursos por parte del Estado. Esta combinación es bien importante. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿No? Y es este tipo de análisis de incidencia, ¿no? Realmente no es muy frecuente realmente que se haga. Bueno, la fuente de recursos en general, aquí no voy a ser comprensivo en términos de las fuentes, no, por supuesto, una es impuestos, y aquí vuelvo y repito, en hombros de quién recaen los impuestos que recibe el Estado, básicamente. En economía nosotros le llamamos a eso la incidencia del impuesto. La incidencia del impuesto no tiene nada que ver con que el que le hace el cheque, no, que ahora lo mandan también por método electrónico al Ministerio de Economía y Finanzas, nada que ver. Incidencia es otra cosa, dejen los hombros de quién recae realmente esos impuestos que está recibiendo el Estado. Tenemos una ventaja nosotros en Panamá, que 30% de nuestros ingresos corrientes, por ejemplo, del gobierno central, son no tributarios, básicamente, y eso nos crea a nosotros una palanca que realmente yo creo que hemos sabido aprovechar nosotros a través del tiempo, ¿no es cierto? Y por supuesto hay una fuente también de recursos de nosotros que, al igual que la empresa privada y que los hogares, la idea es, oiga, que se use muy bien, ¿no es cierto? No es cuestión de endeudarse por endeudarse, pero bueno, la deuda también ha sido una fuente muy importante de recursos, ¿no? Que ha crecido de forma importante en los últimos 10 años. El uso de los recursos, generalmente, pues, ¿no? Yo le traté de resumir, pero la idea es que utilicemos bien los recursos del Estado, fíjese. Y lo voy a repetir varias veces, que se usen bien ya sea en operaciones o que se invierta muy bien, porque realmente el tema de gastar bien los recursos tiene mucho que ver con la base productiva, cómo va creciendo, que facilita la generación o un crecimiento mucho más fuerte de la generación de bienes y servicios por parte de un país. Así que mientras mejor nosotros usamos nuestros recursos, esa base que va a servir para generar una gran cantidad de flujo de bienes y servicios en el futuro, va a ser cada vez mucho más amplio. Así que
lo podemos hacer bien, muy bien, y eso va aumentando. Si no lo hacemos tan bien, vamos limitando casualmente, desafortunadamente, ¿no?, esas posibilidades de crecimiento, esa posibilidad de generación de bienes y servicios por parte de nuestro país. Y el pago de la deuda, fíjense, realmente, ¿qué es lo que importa? Sabemos que cuando nos endeudamos lo vamos a pagar. Lo importante que es lo que es, oye, que la deuda se use bien, básicamente. Y cuando la deuda se usa bien, sí, hay que pagarla, ¿no? Pero lo importante de la deuda, como la empresa privada, ¿qué es lo que es usarla bien, básicamente. Y eso mismo se aplica también al sector público. Vamos a estar hablando también de los subsidios un poco, pero también es importante, oiga, que usemos estas cosas de los subsidios, que representan una gran erogación, también que lo usemos bastante bien. Bien. Ok, a ver, lo tengo al revés, sí. Ok. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de antecedentes y acá estamos entrando un poquito en acción realmente de los mensajes que realmente yo quiero mandar hoy. Fíjense, yo sé que esta ecuación, por eso digo, hay cosas que voy a decir que para ustedes, yo sé que está que te sabido, pero hay que decirlo. La inversión, ¿cómo se paga? La inversión se paga con ahorro o con déficit, básicamente. En Panamá no hay banco central, así que no podemos decir que imprimiendo papel moneda. Yo siempre he dicho, gracias a Dios. Así que básicamente, ¿por qué? Porque este sistema nuestro nos ha forzado a una mejor disciplina fiscal. Aunque parezca mentira, dentro de las circunstancias que hemos estado viendo, por lo menos eso nos empuja a mucha más disciplina fiscal que aquellos países que terminan incluso con tasas de inflación elevadas y problemas de equilibrio externo que se pueden dar por razón de cómo ponen a funcionar esa maquinita por tiempo completo. Los ejercicios que estoy haciendo yo, y que tiene mucho que ver con también la data y la información cómo se presenta, yo divido la inversión, el ahorro más el déficit, entre el Producto Interno Bruto para manejar coeficientes y eliminar básicamente los análisis que tienen que ver con valores absolutos que pueden ser un poquito, no pueden llevar a conclusiones no correctas, básicamente. Entonces yo tengo que vamos a estar hablando del coeficiente de inversión. Esto lo manejan mucho también organismos internacionales, por ejemplo, cuando ven, por ejemplo, informes de fondos monetarios. Y el coeficiente de inversión entonces va a ser igual al coeficiente de ahorro más el famoso porcentaje del déficit que aparece también en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que fija unos topes. Bien, este cuadro es fácil de entender, porque cuando yo decía el ahorro es igual, el ahorro más el déficit es igual a la inversión, también es el coeficiente de ahorro más el déficit, que tenemos aquí en términos porcentuales, es igual también a la inversión. Pero, ¿qué queremos resaltar aquí? Fíjense, algo que me interesa resaltar, sí, la inversión subió del 6.4% al 7.9%, periodo 10-14, ¿no? Periodo 15-17 está en 6.5%, pero lo que yo quiero resaltar aquí, fíjense qué es lo que es. En el periodo 2008-2009, y no quiero hacer una historia de por qué agarré nada más 2008-2009, porque eso tiene que ver todo un tema con cómo una economía se recibe, con muchos desajustes fiscales, con muchos desajustes financieros, y cómo se tiene que pasar por lo menos 2 años ordenando la casa. Así que, pero esos temas realmente no son de mi interés ahora mismo tocarlos, ¿no? Así que, pero vean la parte esta, y agarremos 2015-2017, fíjense, el coeficiente de inversión es 6.5%. Pero fíjense que el coeficiente de ahorro ha caído, y ha sido la tendencia que está teniendo, 6.1, 5.8, 4.6. Eso hay que cuidarlo y vamos a ver por qué. Básicamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Sí, que en los últimos 8 años, 9 años, básicamente el endeudamiento se ha convertido, por supuesto, en una fuente importante de financiamiento. Así que tenemos ahora mismo que un porcentaje más alto de lo que son las inversiones públicas, entonces se financian vía básicamente la deuda. Pero fíjense que si el ahorro no hubiera caído ese coeficiente de 2010-14,
para no compararlo con 2008-2009, en el 2015-2017 hubiera seguido siendo 5.8, hubieran tenido ya básicamente una posibilidad mayor de tener un impacto mucho más fuerte en las inversiones. Así que estamos hablando que podríamos estar hablando de inversiones de mucho más de 7.5%, básicamente. Así que fíjense lo que se sacrifica básicamente por el hecho de cómo cae ese tema de coeficiente de ahorro con el Producto Interno Bruto, que lo único que eso quiere decir es que la producción está creciendo mucho más que lo que está creciendo, ¿qué? No, que lo que está creciendo el ahorro, básicamente. Cada vez dedicamos menos recursos, ¿no?, de la producción de este país a ¿qué? A ahorrar. Y eso, sin lugar a dudas, tiene una incidencia en las limitaciones que se le presentan a un país, a un gobierno para poder invertir. Yo puse un ejemplo ahí, que está en la nota al pie, de que si el coeficiente de ahorro hubiera sido 5.8% en el 2015-2017, se hubiera podido tener no 13.500 millones en inversiones, no, pero creo que se tuvo, no, fueron 11.393 millones que se tuvo en ese periodo, se hubiera podido tener básicamente 18 millones y medio por ciento, mucho mayor. Nada más para decir lo mismo. No, si el coeficiente de ahorro se hubiera mantenido en 5.8%, la inversión hubiera sido 18.5% mayor, señores, básicamente. Bien, en este escenario lo que yo estoy haciendo, fíjense, es un caso extremo, porque este es un mensaje que para mí es bien importante. Aquí yo estoy suponiendo básicamente que no ahorramos nada, básicamente. Si no ahorramos nada, ahí está básicamente, no, es una estimación de lo que puede ser básicamente el Producto Interno Bruto en millones en los próximos años. Si no ahorramos nada, nada más dependemos de ¿qué? De la deuda. Y ahí está un promedio de alrededor de 1.300 millones de dólares en inversiones, cuando los últimos 8 años han sido más de 3.600 millones en promedio por año. Así que imagínense ustedes, ¿no?, de qué nosotros estaríamos hablando. Pero también quiero dejar constancia de una cosa, básicamente, ¿no?, porque esto ha pasado en la historia de las finanzas públicas. En la historia de las finanzas públicas ha pasado, básicamente sí, que había un déficit, pero había un déficit también, ¿por qué? Porque básicamente en operaciones los ingresos del sector público no han sido suficientes ni siquiera para pagar operaciones. Y eso también causa un déficit. Yo puedo tener un déficit que no solo se debe a ¿qué? A inversiones, sino también puedo tener un déficit que se debe a operaciones. Hay ejemplos, nosotros vivimos ese ejemplo ya no básicamente en la historia. Aquí estoy suponiendo cero ahorro y vean, digamos, básicamente lo que se estaría sacrificando, ¿no? Y como yo decía, en los últimos 8 años estamos hablando de inversiones de más de 3.600 millones por año. Fíjense, estamos hablando de más de 2.000 millones por año que se pudiera estar sacrificando. ¿Y por qué me preocupa? Porque ustedes lo van a estar viendo. Es que la tendencia del coeficiente de ahorro es a caer, señores. A caer, ¿no? Y hay sus luces que hay que estar viendo, digamos, ¿no?, para los próximos años en nuestro país. Bien, ¿qué hago yo aquí? Yo agarro aquí el coeficiente de ahorro que está en el marco fiscal del gobierno nacional y lo utilizo con los déficits que son lo que permite la ley de responsabilidad social fiscal, el máximo de déficit. La suma de los dos, recuerden, ahorro más déficit es lo que sería la inversión. Ahí está la inversión. Fíjense cómo va cayendo el coeficiente de inversión, 5.4, 4.85, 4.5. Hoy hay muchas actividades públicas que se pudieran entonces estar sacrificando. Yo aquí hago casualmente el ejercicio y pongo básicamente los valores que encerrarían básicamente esa data que estamos trabajando, y vemos ahí en la última columna, millones de dólares, lo que pudiera ser las inversiones en millones de balboas. Básicamente, no está alrededor de 3.700 millones de dólares. Pero fíjense, ¿qué es lo que es interesante en eso? Y lo pongo de nuevo como una simulación, está en la nota al pie, de todas maneras esta presentación se queda con ustedes. Ahí vemos realmente que si nosotros pudiéramos mantener en los próximos años, ¿no?, el coeficiente de inversión, el 5.4%, que implicaría que el coeficiente de ahorro pues debiera estar alrededor del 3.6 al 3.9, mantenerlo por lo menos allá,
¿no? ¿Qué pudiéramos tener nosotros? Pudiéramos tener entonces, ¿no?, muchísima más inversión. Ahí lo tienen básicamente en la nota al pie, de lo que eso básicamente implicaría. Yo hice el ejercicio de 2020 al 2023, ¿no?, que era el periodo de tiempo que a mí realmente me interesaba, básicamente. Pero, ¿qué pasa? No, la comparación que a mí me encanta hacer es esta con respecto a qué pasa si el ahorro es cero, ¿no? Y la diferencia sería, básicamente con estos supuestos, que las inversiones eran alrededor de 1.300 millones por año, nada más con deuda pudieran estar subiendo en alrededor de 3.000 millones por año, que en 5 años son 15.000 millones, o sea, no estamos hablando de poquitas cosas, ¿no? Y en promedio, inversiones que ya irían alrededor de los 4.000 millones de dólares básicamente por año, ¿no? Aquí uso una palabra de los economistas, ceteris paribus. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están constantes, señores, y hay luces rojas que vamos a estar viendo, así que aquí hay un buen ceteris paribus. Bien, no, es posible que este tema, yo sé que lo han podido haber tocado, pero fíjense que cuáles son una de las cosas que nos preocupan desde el punto de vista ya de programación, de financiera, estratégica, ¿no?, para siempre el futuro. Fíjense que en Panamá la presión tributaria ha ido cayendo, básicamente. ¿Y qué significa que la presión tributaria está cayendo? Básicamente que cada vez el gobierno obtiene de la producción del país un pedazo menor, una proporción menor de lo que serían, ¿no?, esos ingresos para tenerlo desde el punto de vista básicamente fiscal, ¿no? Entonces, ese realmente es una luz roja que sí complica un poco lo que es cómo manejamos nosotros una programación estratégica de ingresos, básicamente. Pero no es aquí que si el producto crece en 10%, los ingresos fiscales van a crecer en 10%, bla, 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 o los ingresos, eso no está funcionando así, básicamente. Así que el hecho de que cada vez podemos obtener menos ingresos porcentuales de la producción, eso también le crea, ¿qué?, limitaciones de acción a los gobiernos, básicamente. Pero bueno, vamos a pasar esto rápido. Bien, ¿qué es bien importante? Yo sé que eso probablemente ya lo han tocado. Fíjense, algo que es bien importante es que por lo menos nosotros podamos, ¿qué?, por lo menos mantener el grado de inversión. Yo digo por lo menos, ¿por qué? Oye, porque nosotros quisiéramos que fuera por lo menos, pero que hubiera más, básicamente. O sea, uno quisiera escuchar, por supuesto, buena noticia en el sentido de que eso está aumentando, sabemos la importancia que eso tiene para, básicamente, para adquirir inversiones, para las tasas de intereses, en fin, ¿no? Así que esta parte es bien importante. Y por supuesto, lo otro importante es respetar la ley de responsabilidad social fiscal. Entre paréntesis voy a explicar por qué se le puso la palabra social, porque se la puse yo. Sí, nada más un paréntesis. Miren, se le puso social para que se entendiera que de lo que se trata las finanzas públicas, ¿qué es lo que es? Un instrumento de desarrollo social, de desarrollo humano, señores. Entonces se le puso la palabra social, ahí se le metió para que eso se tuviera claro, básicamente, de lo que eso realmente significaba. Básicamente, porque, no, y esa fue la razón que se puso esa parte, básicamente. ¿No? Entonces, claro, no, esa parte de la ley, aquí el doctor Marco hizo realmente un buen resumen, ¿eh? A mí me encantó, incluso la sugerencia que está haciendo con el tema de planificación, que es un tema que estamos hablando mucho. Yo te diría que fue bastante interesante y un análisis muy sesudo el que hizo, ¿no?, sobre esa parte. Así que la idea es, por lo menos, que pueda mejorar, o como dice el doctor Marcos, por supuesto, ¿no?, que de ahí básicamente hay semillas que entonces se pueden extraer y utilizarlas para por leyes que ayuden a ordenar bien lo que sería la acción de un Estado, de un gobierno. Bien, la inversión pública se debe concentrar en proyectos prioritarios rentables, básicamente. En Chile existe, ¿no?, estos estudios de costo y beneficio social que vienen de la época de Pinochet y lo ha respetado la concertación, ¿no? Así que lo que no está en CINIP, Sistema Nacional de Inversiones en Chile, en la página amarilla, punto, ¿no? No está para invertirse y para estar ahí, ¿qué es lo que hay que tener? Esos estudios. ¿Y por qué eso es importante? Fíjense, es bien importante, porque cuando hablamos de un presupuesto,
básicamente. ¿Qué supone un presupuesto? Un presupuesto supone que lo que está ahí es más importante que todo lo que no está ahí. Y eso es hasta el último dólar, básicamente. Así que un dólar que no está ahí, no que nos preguntan a nosotros, oye, ¿por qué esto no está ahí? Ese dólar, bueno, sencillamente porque los dólares que están allá son más importantes que ese dólar que no está ahí. Y eso implica realmente un tema de cómo uno realmente maneja la priorización de los proyectos. El presupuesto en el fondo supone lo que está ahí es lo mejor que pudiera estar para este país. Y lo que no está es porque no puede competir con lo que está. Así que eso tiene para mí un mensaje muy poderoso, ¿no? Que uno puede hablar con quien sea, básicamente cuando estamos hablando de los proyectos que se están haciendo y discutiendo los que no se están haciendo. Hay que tener muy presente cuando uno habla de proyectos, ¿no? Este tema de educación y salud, que sabemos que es uno de los temas más importantes que tiene el país, básicamente, que tenemos que meterle la mano, pero con ganas, básicamente. Pero, ¿por qué yo hablo de la complementariedad? Mire, nosotros podemos tener un buen sistema educativo, ¿ok?, con niños desnutridos, pues. Oye, eso no funciona. No funciona. No, o podemos tener, oye, una población, oiga, muy saludable con una mala educación. Eso tampoco funciona. Lo que funciona es que salud y educación son complementarios, básicamente. Se complementan ambos. Y lo que hace la buena salud es que hace mucho más rentables los proyectos de educación, básicamente. Podemos tener muchos mejores resultados entonces con casualmente los proyectos de educación. No me voy a meter mucho en este tema, no sobre el tema del área rural, indígena, etcétera. Digamos, hay todo un tema sobre este tema de esta complementariedad. Y otro tema que es bien importante, señores. Oye, tenemos que consolidar ¿qué? La cultura de mantenimiento. Oye, calles, escuelas, centros de salud, hospitales. Oiga, tenemos que consolidar esa cultura, básicamente. Y sabemos que sencillamente hay que consolidarla, básicamente. Pero también, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo pongo ahí, ¿no? Que aquellas personas, aquellos usuarios que tienen que ver con los activos pertinentes que hay que mantener, oye, también hay que desarrollar una cultura en ellos también. Así que eso no solo va para la parte de mantenimiento, el mantenimiento se puede hacer más costoso si tenemos usuarios que sencillamente no usan de forma responsable los activos nacionales. Por supuesto, los proyectos de inversión, cuando uno hace estudio de costo y beneficio, etcétera, uno siempre debe incluir los costos futuros de operación y mantenimiento. Miren, este tema yo sé que es requete conocido por ustedes, lo han vivido en algunos casos mucho. Mire, el presupuesto general del Estado se transforma ¿en qué? Al final del día en contrataciones. En contrataciones de recursos humanos que debieran ser bien hechos, ya aquí se han estado hablando del tema de los recursos humanos, bien hechos esas contrataciones, porque mientras mejor se hace, estamos diciendo, vamos a poder aspirar a mayor bienestar, no solo para esas personas, sino para las instituciones nuestras, para los gobiernos y realmente para el país. Pero también para el presupuesto también para su ejecución, tenemos entonces que se transforma también en una serie de contrataciones de bienes y servicios. Por la importancia obvia, mientras mejores contrataciones hacemos, volvemos al mismo tema. La base productiva va a ser mucho mayor, la que se va a estar ampliando básicamente, porque el impacto social va a ser, y nacional va a ser mucho más fuerte por hacer buenas contrataciones. Si no lo estamos haciendo bien, señores, es